Dios le bendiga, Dios le guarde, amado amigo y hermano, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos permite otro día más de levantarnos en salud, de poder respirar el aire que respiramos, de poder ver, de la fuerza que Dios nos da cada día para poder levantarnos a laborar. Damos gracias a Dios por nuestra familia, por nuestros vecinos y por todo aquello que nos rodean. Gracias a Dios por su amor y su misericordia, por su Hijo Jesucristo que dio la vida por nosotros en aquel madero para darnos redención y para darnos sanidad y salud a nuestra vida. Estamos bien agradecidos de Dios por lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará en nuestra vida. Porque esto es hasta que Cristo venga. Seguimos peleando la buena batalla de la fe, echando mano a la vida eterna. Hoy la temperatura está a 33 grados aquí en la ciudad de Scranton, Pensilvania. Ya aproximándose los vientos del invierno. Uno de los tiempos que más agradables son para mi persona, el invierno. Hoy nos hemos despertado con el deseo de enseñarle a cada persona que por primera vez da sus primeros pasos en el Evangelio. Primer paso de una persona en el Evangelio es aceptar a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Reconocer sus pecados y acercarnos a Él y aceptarlo como el único y exclusivo Salvador de nuestra vida, como el que tome el timón de nuestra vida. Luego de ahí, pasar a congregarnos, a buscar un sitio donde congregarnos para que nos den el alimento espiritual, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Luego nos encargamos de escudriñar la palabra de Dios, de orar, que es hablar con Dios, de sacar el tiempo para ayunar, de sacar el tiempo para vigilar, de escudriñar las escrituras, que es muy importante escudriñar las escrituras porque os parece que en ellas está la vida eterna. Y es necesario en estos tiempos que estamos viviendo escudriñar las escrituras y establecer o mantener esa relación con el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía a toda verdad y justicia, en un mundo de mentira, de falsedad y de corrupción, que aún en los tiempos postreros, como dice la palabra de Dios, habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, soberbios, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y esos hombres de los cuales habla la Biblia no se encuentran solamente fuera de la iglesia, son personas que estuvieron en el Evangelio o que tienen el Evangelio, han torcido el Evangelio y por causa de la maldad que hay en ellos se han corrompido y buscan dañar el camino a la salvación de la iglesia de Jesucristo. Por eso es muy necesario nosotros no solamente cargar con la Biblia o tenerla en nuestra casa abierta con las páginas abiertas en el Salmo 27, sino de escudriñar las escrituras, y escudriñar es profundizar y buscar. Y para tú poder entender lo que hay en esta palabra, que tiene vida por sí misma, y que las palabras de ahí son espíritu y son vida. Por eso cuando buscamos en la Biblia un consejo, tenemos un sinnúmero de consejos que la Biblia nos da. Incluso la Biblia nos ayuda a ordenar nuestra vida delante de Dios, y también nos ayuda en cuanto a educar a nuestros hijos, educar nuestra casa, en convertirnos en unos cristianos genuinos, legítimos, que corramos esta carrera de tal manera que obtengamos la corona de vida legítimamente. La Biblia habla de los últimos tiempos y habla del engaño, como estuvimos hablando el día de ayer, y de muchos falsos profetas y de muchos que vendrán diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hemos visto de por este tiempo personas que se han levantado diciendo que son el Mesías, que son el Cristo, y hemos visto el fracaso porque la Biblia lo establece y la Biblia habla, amén, acerca de que hay un solo Dios, el Dios Todopoderoso,
que nos ha dado esta oportunidad y a través del Espíritu Santo que nos ayuda y nos corrige, nos guía a la verdad de Dios y a la justicia de Dios y nos ayuda a entender lo que está en la Biblia. Si no tenemos comunión, amados, con el Espíritu Santo de Dios, podemos leer la Biblia y vamos a interpretar la Biblia a nuestra manera. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo activo en nuestra vida y no lo hemos contristado, por eso la Biblia dice que no podemos contristar el Espíritu Santo por el cual fuimos sellados para el día de la redención. Porque el Espíritu Santo es el que está preparando la iglesia para que la iglesia viva la palabra de Dios y así la iglesia en un abrir y cerrar de ojos sea levantada al cielo. Si no tenemos una relación espiritual o no tenemos una relación con ese Espíritu de Dios que mora en nosotros, porque pasamos a ser una vez, hagamos la profesión de que Jesucristo es nuestro Señor, pasamos a ser hijos de Dios y por ende el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros y pasamos a ser propiedad de Dios, templo o morada del Espíritu Santo de Dios. Por eso ya su cuerpo no le pertenece, porque habita el Espíritu Santo de Dios, ya somos propiedad de Él. Y cuando tenemos esa relación con el Espíritu, Él nos ayuda a discernir las cosas que están correctas y las que no están. Cuando no tenemos ese discernimiento de poder saber lo que está bien y lo que no está bien, es porque quizás tenemos al Espíritu Santo contristado o al Espíritu de Dios contristado, o no dedicamos tiempo a la lectura, a escudriñar, o no tenemos una relación espiritual. Es la única manera que nos pueden engañar, apartándonos del Espíritu de Dios, apartándonos de Dios y de hablar con Dios, porque la oración es hablar con Dios. No es algo repetitivo, es una oración que salga del corazón, es como hablar con tu padre, es como hablar con tu mamá. Cuando usted habla con Dios, usted se sincera, porque Dios, mientras usted habla con Él, Dios es el único y el Espíritu que escudriña el corazón y aún lo profundo del corazón del hombre. Y dice la Biblia que aún lo profundo del corazón de Dios. Entonces, deducimos que cuando nosotros estamos en la oración, Dios está mirando todo lo que hay en nuestro corazón, porque de lo que abunda nuestro corazón es de lo que habla nuestra boca. Entonces Dios verifica a ver si lo que tú estás diciendo, Dios sabe si lo que tú estás diciendo es real o no. Y Dios es el que nos ayuda a interpretar la palabra de Dios, porque el Espíritu fue el que inspiró a estos hombres, a estos discípulos y a estos hombres de Dios a escribir esta palabra, a escribir la Biblia, para que nosotros tengamos una guía espiritual, una guía que nos lleve a esa vida eterna, a ese camino sano, a ese camino de luz. Por eso la Biblia dice que estas palabras son lumbrera a nuestro caminar, porque estamos viviendo en un mundo de tinieblas que está bajo el gobierno del maligno, del príncipe de este mundo, que es Satanás. Por eso las cosas que se mueven en este mundo no son buenas, hermano. Por eso usted puede ver algo que se vea deleitoso, que se vea bueno o que tenga una apariencia de piedad, pero no es así. Hay algún beneficio que el enemigo está haciendo con esto. Entonces, una de las señales que la Biblia da es la apostasía, el cambio de la fe en la gente dentro de la iglesia. Por eso la Biblia dice que el juicio comienza por la casa de Dios, que es la iglesia. Porque si comenzare por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquel impío y pecador? El juicio comienza por la casa de Dios. Por eso, cuando usted ve una persona andando no conforme a la palabra, no conforme a las escrituras o no dando un buen testimonio, pues todas esas personas que no dan un buen testimonio y no andan conforme a las escrituras, todas esas personas están en peligro de que cuando la iglesia sea levantada, ellos se queden. Si no arreglan las cosas antes de tiempo. Y aquí el tiempo
es oro y es valioso para todos aquellos, porque nosotros no sabemos cuándo ha de venir el Dios Todopoderoso a buscar su iglesia. Y es por eso que tenemos que estar todos los días atentos a que nuestra vida y nuestro testimonio esté de acuerdo con las Escrituras y estemos nosotros viviendo de acuerdo a como Dios quiere que vivamos. Por eso todo aquel que tiene un ministerio, todo aquel que tiene un llamado a maestro, a pastorado, a profeta, lo que sea el ministerio que Dios haya puesto en sus manos, tiene que trazar la palabra según está escrita y no puede omitirle nada. Tiene que hablar las cosas claras como son para que la gente alcance salvación. Porque si la gente no vive el evangelio como debe ser, están a riesgo de que la iglesia se levantara al cielo y se queden. Por eso es necesario limpiar nuestra vida todos los días y escudriñar las Escrituras para que Dios nos enseñe, amado. Dios puso gente también para que enseñaran, pero nos toca a nosotros también establecer una relación personal con Dios. Que no todo se base en que tu relación sea dentro del templo o dentro de las estructuras donde se congregan, y que fuera de ahí tú no tengas ninguna relación con Dios. Eso no es bueno, porque actuamos como personas tibias, que solamente nos dejamos guiar por lo que nos dicen y no por lo que dice Dios. No es lo mismo guiarnos por lo que nos dicen que por lo que dice Dios. Y si lo que nos dicen hay que tasarlo, que lo que nos digan esté de acuerdo a lo que dice Dios también. Porque está la sabiduría humana y la sabiduría terrenal y diabólica. Está la psicología que trata de hacerte cambiar tu manera de pensar cuando tú estás correcto. Y cuando Dios ya ha hablado contigo y cuando tú tienes una relación con Dios, que el Espíritu te lleva a esa verdad y esa justicia que tú antes no veías a causa de que nadie te la hablaba, pero entonces Dios en su misericordia y tu relación con Él lograste ver cosas que no veías. Pero hoy en día hay que estar en cuenta que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, porque el hombre se puede corromper y se puede dañar y tú ni cuenta te das. Pero Dios es un Dios que permanece fiel, y Dios quiere que usted y yo, además de ser ovejas, seamos obedientes a la voz del pastor de pastores y el Señor de señores, que es Jesucristo, a través del Espíritu Santo de Dios. Así que no tenga solamente una relación dentro de la estructura de lo que es la congregación. Aprenda a tener una relación fuera de esa estructura de lo que es la congregación. Tenga una relación 24 horas con Dios. Aprenda a hablar con Dios como si hablara con su papá, como si hablara con un familiar, con un ser querido. Porque Dios conoce nuestro corazón y las intenciones del mismo. Dios sabe si nuestro corazón está dispuesto a toda buena obra, a hacer toda la voluntad de Dios, o si nuestro corazón solamente está dispuesto a hacer varias obras de las que tenemos que hacer y no todas completas. Por eso hay que tener mucho cuidado de lo que escuchamos y ponerlo en oración y hablar con Dios para que no nos engañen. Mientras el Espíritu Santo mora en vosotros y mientras el Espíritu Santo esté en nosotros y tengamos una relación con Él, el Espíritu nos va a salvar de caer en tentación de otros tipos de evangelio que hoy en día se manifiestan, pero son anatema. ¿Qué significa la palabra anatema? Son maldición. No son bendición, son maldición. Una de las cosas es la libertad
con que Cristo nos hizo libres. Y otra de las cosas es el libertinaje. La libertad como ocasión para hacer lo malo. Una libertad extrema donde no se te puede decir nada porque todo para ti es libertad. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo que no todo conviene, que no todas las cosas están puestas para cogerlas, pero no todas te convienen porque no todas edifican. Hay algunas que son maldición. La Biblia dice que en los últimos tiempos apostatarán de la fe. La Biblia dice, amén, que habrá gente que huirán de la sana doctrina, que teniendo comezón de oír se amontonarán falsos maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán el oído de la verdad y se volverán a la fábula, al cuento, a lo que le dijo otro, a lo que le dice otro, al consejo del hombre. Por eso es necesario la conexión con Dios a través del Espíritu Santo. Usted sabe la relación que usted tiene con Dios. Yo sé la relación que yo tengo con Dios. Aquí no podemos ponernos a adivinar quién tiene y quién no tiene. Ahora, si por sus frutos los conoceréis y por lo que abunda en el corazón es lo que habla su boca, esas son señales de saber quién está conectado con la verdad y quién no. Y el Espíritu Santo nos ayuda a discernir estas cosas para que la iglesia no se pierda. Por eso el mismo Jesús dijo, hallaré fe cuando venga. Por eso la Biblia dice que son muchos los llamados y pocos los elegidos. Y esperamos que usted esté luchando para ser de esos pocos, pero elegidos por Dios. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Esto ha sido el Desayuno Espiritual. Un fuerte abrazo. Le enviamos a todos. Pasen un buen día. La paz para ustedes y para aquel que les rodea. Amén.